en Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 12 al 16, pero nuestro texto de hoy solo trataremos el versículo 13. Primera Timoteo, capítulo 4, el versículo 12 al 16. Vamos a centrarnos en esta mañana solamente en el versículo 13. La palabra de Dios dice lo siguiente: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, nos acercamos otra vez en oración a ti por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Nos acercamos, oh Señor, para escuchar esta mañana tu voz, tu palabra. Y pedimos, oh Señor, háblanos, enséñanos. Abre nuestra mente, nuestros corazones para ocupar nuestra vida de lo que es fundamental. Para que nuestra vida, nuestra mente se ocupe, Señor, de tu palabra. Señor, venimos con la mente cansada, llena, Señor, de diversos problemas que hay, de sufrimiento, de cansancio, de pelear en este mundo. Quizás algunos enfermos, otros agotados por la opresión del mundo. Quizás otros han llegado aquí preocupados, Señor, con sus necesidades físicas. Pero ayúdanos a ocuparnos nuestra mente con la única verdad que transforma, que purifica, que lava y que nos da esperanza. Ayúdanos a ocuparnos, Señor, de lo que es esencial para nosotros. El verdadero manual de vida que nos enseña, que nos advierte, que nos corrige y que nos apunta a la ciudad celestial. Señor, inclina nuestro corazón, nuestros ojos a esperar en ti, a esperar en tus promesas y a ocuparnos, Señor, en esta salvación con temor y temblor hasta que Cristo regrese. Señor, enséñanos en esta mañana y ayúdanos a tener esta preocupación de aprender de ti, de sermos humildes, Señor, a reconocer nuestros errores, de reconocer nuestra total dependencia de ti. Y por eso quiero darte gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por cuidar de la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Gracias, Señor, que a pesar de la maldad del hombre afuera, sabemos que tú eres el que controla el mundo. Tú eres el que gobierna. No hay otro Dios como tú. No hay otro soberano. No hay otro Rey de reyes y Señor de señores que está entronizado en tu trono.
Y nadie, Señor, puede decirte lo que debes hacer. Porque tú eres el Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y por siempre está en tu trono, y eres el Todopoderoso. Y esto es lo que queremos, Señor, aprender de ti. Y quiero rogarte, Señor, por mis hermanas y hermanos aquí, que sus fes estén firmes en Cristo Jesús. Porque Cristo es la áncora de nuestra salvación. Cristo es el que transformó nuestras vidas y el que murió por nosotros. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a esperar en ti y a confiar en tus promesas. Señor, quiero poner delante de ti la vida del pastor Javier, de Silvia, de toda su familia. Que estas tribulaciones que están pasando en Sabadell sean para aumentar su gozo, aumentar la confianza en ti, y que ellos puedan confiar, Señor, que ellos no tienen la respuesta para todo. Ellos no tienen la fortaleza para enfrentar un enemigo tan grande. Pero nuestra fortaleza, nuestra sabiduría y nuestra confianza vienen de ti. Están en ti. Ayuda, Señor, a esta congregación en Sabadell. Líbralos de hombres perversos, malos, divisores, y les dé a ellos, Señor, la gracia para continuar peleando la buena batalla y para vencer, Señor, los enemigos externos y internos, y que tu pueblo, Señor, al final te glorifique. Aún, Señor, en medio de las pruebas, tribulaciones, necesidades, sufrimientos, que tu pueblo descanse en tus promesas y que vean a Cristo en medio del desierto. Señor, ayúdalos, guárdalos del mal. Te rogamos también por las autoridades, Señor, aquí en España, que tengan sabiduría en cómo manejar, Señor, en momentos de crisis, tu verdad. Que ellos, Señor, puedan ser las espadas que atacan el mal y defienden el bueno. Ayúdalos, Señor, dale claridad para que puedan actuar de la mejor manera posible. Amén. Te ruego que en medio de la crisis de guerra, tanto, Señor, en Israel, en Palestina, en Ucrania, el gobierno de España sepa cómo manejar bien sus finanzas y que no puedan, Señor, hacer alianza con cualquier enemigo que venga a destruirnos. Señor, ayúdalos. Si no es tu gracia y tu iluminación, harán pacto, Señor, y nos venderán a todos nosotros. Ayúdalos. Es lo que te rogamos, y trae paz a nosotros. Trae paz a España. Trae paz a Israel. Trae paz a Ucrania. Señor, y destruya a estos hombres malignos y perversos que codician lo que no es de ellos. Señor, ayúdalos. Y fortalece tu pueblo, tus hijos que están en medio de estas guerras, que puedan proclamar tu verdad y traer descanso al corazón de estas almas perdidas. Señor, te rogamos que ayude a tu iglesia a proclamar tu verdad más que nunca, porque sabemos que Cristo está a las puertas. Luego vendrá para salvarnos y llevarnos con Él para siempre a su lado. Te rogamos, oh Señor, por Ana, la amiga de nuestra hermana Mara, que tú les puedas traer consuelo, confort a su corazón, aún en medio de pruebas tan difíciles de su salud y en su trabajo. Que, Señor, en medio de esta necesidad, ella pueda buscar por un Salvador, un Redentor, aquel que puede rescatar nuestras vidas de la desgracia de este mundo. Ayúdala, Señor, y usa a nuestra hermana Mara para traer tu palabra. También bendiga, Señor, la hermana Eliana allá en Brasil, que ella pueda, Señor, traer en estos últimos días antes de regresar a España palabra de consuelo, palabra de exhortación y enseñanza a sus familiares de quién eres tú y cuál es la responsabilidad de los hombres, y que respondan, Señor, positivamente. Ahora, Señor, abre nuestros ojos y ablande nuestro corazón para escuchar tu palabra, y enséñanos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos acercamos ahora
este cuarto capítulo de Timoteo y debemos mirar la palabra del Señor un poco con preocupación. Quizás muchos de nosotros abrimos la verdad de Dios tan fácilmente que no nos damos cuenta del precioso libro que tenemos en nuestras manos. Y quiero usar la frase de un autor, Arthur Pink, que ha llamado mucho mi atención mientras estudiaba este texto. Y a veces muchos de nosotros estamos haciendo lo que este hermano ha dicho a mucho tiempo atrás. Él decía lo siguiente: hay una razón muy seria para creer que gran parte de la lectura de la Biblia y de los estudios bíblicos de los últimos años han sido de muy poco provecho espiritual para aquellos que han realizado la lectura y los estudios. Pero aún voy a decir más, dice Arthur Pink. Mucho me temo que en varios casos todo ello ha resultado más bien en una maldición que en una bendición. A pesar de que es un lenguaje duro, es una verdad muy real para nuestras vidas, que el estudiar las Escrituras ha llevado a muchos hombres y mujeres al declinio de la forma como viven. Él sigue diciendo: del mismo modo que los éxitos de los químicos generalmente aumentan su sentimiento de importancia propia y hacen que miren con cierto desdén a otros más ignorantes que ellos, por desgracia ocurre lo mismo con aquellos que han estudiado la Biblia y miran a los demás como ignorantes. Dice Arthur Pink: la palabra de Dios puede ser estudiada por muchos motivos. Algunos la estudian, la leen para satisfacer su orgullo literario. En algunos círculos han llegado a ser respetables y populares solo por obtener un general conocimiento de la Biblia y se consideran importantes solo porque la leen. Algunos la leen para satisfacer su sentimiento de curiosidad. Son curiosos, quieren leer como un libro notable y lo quieren escudriñar para ver cosas como ha pasado en el pasado. Infelizmente, aún hay otros que la leen con el propósito de poder discutir con éxito con aquellos que difieren de ellos. Hay personas que la leen la Biblia solo para discutir, para mostrar que tienen la razón de la palabra. Pero en todos estos casos no hay ningún pensamiento sobre Dios, no hay ningún anhelo de edificación espiritual, no hay ningún beneficio real para el alma que está leyendo la Biblia. Por el contrario, hay una soberbia solo por leer el libro sagrado. Y esto es lo que está pasando, hermano y hermana, en nuestro tiempo hoy. Quizás tú has leído la Biblia, quizás te dedica tiempo a estudiarla, pero si no pasa ningún efecto en tu vida, lo que estás estudiando y leyendo es para tu propia condenación, es para tu propio castigo. Y esto es un asunto muy peligroso, hermanos y hermanas. Mientras el pueblo en la época de Timoteo no tenía acceso a la Biblia, tú y yo la tenemos de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las traducciones. Tenemos acceso aún en nuestros móviles, aún en cualquier parte que vamos tenemos acceso a toda la palabra de Dios en todos los idiomas. Y aún así la leemos de manera equivocada. Es como yo intentando montar un mueble y lo veo en manual y lo monto equivocadamente. Y luego tengo que desatornillar todo el mueble otra vez y volver a ponerlo.
Hay gente que lo lee la Biblia y lo pone las patas en la cabeza y la cabeza en las patas. Y lo vive de esta manera. Hermanos, esto es un gran problema para nosotros. Porque no leemos como debemos la Biblia. Muchos de nosotros, como mi profesor de filosofía dice, somos analfabetos ambulantes. Somos analfabetos con un diploma. Porque no sabemos leer. Porque no queremos leer. Porque no queremos ser exhortados. No queremos ser transformados. No queremos reconocer lo que está bien y mal en nuestro corazón. Pero Pablo exhorta algo muy importante a Timoteo. Timoteo, lee la palabra. Lee la palabra. Y esto es fundamental para mí y para ti, hermanos. Todo lo que hacemos aquí de forma pública debería ser repetido en vuestros hogares. Lo que hacemos aquí es poner esto en el centro de nuestras vidas. No porque es bonita, no porque dice palabras hermosas, no porque me anima, porque es la palabra de Dios. Está aquí en el medio de este púlpito, no para simplemente adornar el púlpito, porque es el centro de esta iglesia. Si la quitamos la Biblia del centro de esta congregación, nos llamaríamos sinagoga. O nos llamaríamos cualquier otra cosa. Pero si quitas la Biblia del centro de tu vida, no te llames cristiano. No te llames hijos de Dios. Por eso la pregunta que debemos hacer para nosotros hoy es: ¿en qué está ocupada o dedicada tu mente hoy? ¿Qué es lo que más llena tu mente? ¿En qué estás ocupado? ¿En conocer a Dios y ser transformado por Él o cualquier otra cosa? ¿Por qué tienes que dedicar tiempo en tu vida para leer un libro como la Biblia? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Por qué tengo que releerlo y leerlo una y otra vez? ¿Cuál es la relevancia de la palabra de Dios para mi vida? ¿Por qué la palabra de Dios es tan importante para nosotros? Pero cuando la leo, ¿cuál es mi actitud cuando la leo? ¿Cómo lo leo? Es interesante que en el libro de Hechos, capítulo 8, nosotros vemos algo interesante. Cuando Felipe se acerca a un eunuco, el Espíritu dijo a Felipe en Hechos 8:29, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Esta es la pregunta, hermano, que hago para cada uno de nosotros hoy. En el versículo 30, ¿entiendes lo que lees? Hermanos, muchos de nosotros somos ignorantes no por falta de información, no por falta de la revelación de Dios. Es porque ignoramos la verdad, la rechazamos la verdad. No la queremos escuchar. Y nos creemos al leer las Escrituras que ya lo sabemos todo. Por eso en nuestro contexto que hemos visto, Pablo está animando a Timoteo a que a pesar de su juventud, él debe cumplir su ministerio con seguridad y diligencia. Pero ¿qué es lo que llevará a Timoteo a ser un ministro íntegro?
lo que hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué es lo que ha llevado a este hombre a ser sabio? ¿Has aprendido las Sagradas Escrituras desde la niñez? Hermanos, nosotros no somos como Timoteo. Es difícil encontrar un joven como Timoteo. Espero que mi hijo pueda ser que desde la juventud, desde la niñez, él escucha la palabra. Y espero y descanso que esta palabra tenga un efecto en su vida. Timoteo, podemos ver en Hechos 16, en el segundo viaje misionero de Pablo, quizás Timoteo tenía entre 22 y 27 años de edad, donde Pablo lo coge a este joven, lo lleva con él. Dice en Hechos 16, Pablo llegó también a Derbe, a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, de lo cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquella región, porque todos sabían que su padre era griego. Y hermanos, es interesante que Pablo, estamos hablando más o menos en el año 51, haciendo algunos cálculos, Pablo coge a Timoteo, y no es hasta el año 63 que Pablo lo envía a Timoteo a ser el pastor en Éfeso. Estamos hablando de casi 15 a 16 años en que Timoteo ha estado lado a lado con el apóstol Pablo, viviendo, escuchando, siendo entrenado para que Timoteo estuviera ahí. Así que aunque Timoteo era joven para nosotros, él ha estado con el apóstol Pablo. No era un niñato, no era un niño que simplemente por gusto o queriendo hacerse lo grande le pusieron como pastor, sino que era un hombre que había experimentado el sufrimiento al lado del apóstol Pablo. Había sido entrenado por el mismo apóstol. Y ahora Pablo está diciendo: hijo Timoteo, que tu palabra, tu ejemplo y tu conducta sea un ejemplo para los demás. Que tú puedas equilibrar no solo lo que dice, sino cómo haces. Que tu hablar y tu actuar sean congruentes, para que las personas no te tengan en poco. No sea como el caso de los fariseos, que dice en el dicho popular: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Esto es lo que pasa con mucha gente. Vives tan mal que no me digas cómo debo vivir. Por eso Timoteo, Pablo dice a él que estas son las virtudes que tú debes tener. El amor. Debes amar. No solamente porque son buenos, al revés, porque son malos. Cristo amó los que eran malos, los que eran enemigos, pecadores. Y nos llama a nosotros a ser un ejemplo de amor, de cómo relacionarnos con las personas. Luego está la fe. Timoteo debería ser un ejemplo de fe. Las cosas van malas, las cosas se van siendo destruidas, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él reina. Esta es la fe que un pastor debe tener. Sabe quién es su Señor. Pero no solo esto. Timoteo también debería tener pureza. Y esta pureza, hermano, es la transparencia, no solo en cuestiones sexuales, pero Timoteo debería ser transparente en todo lo que estaba haciendo. Su vida, su ministerio debería ser respaldado por una vida ejemplar. Así él ganaría el respeto. Martín Lutero dice: ¿de qué manera iba a evitar Timoteo ese menosprecio? Bueno, nuestra tarea no es la de prohibirle que nos menosprecien, sino la de darles a otros la oportunidad de amarnos. Esto es lo que debemos hacer. Timoteo
tenía que darles un buen ejemplo y tenía que crecer en su vida espiritual. Por eso hemos visto, Pablo le da aquí 8 imperativos de cómo la gente no podría menospreciarlo. Y estamos en el tercer imperativo. El primero era no permitir, el segundo era ser el ejemplo, y ahora era ocuparse de la lectura. Por eso tenemos 4 puntos muy importantes hoy. Ese es el valor esencial de la liturgia. ¿Por qué es importante nuestra liturgia? ¿Cuál es la principal preocupación del pastor? Luego, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué es importante ser exhortado públicamente? Y el valor de la enseñanza. Por eso, en primer lugar, Pablo está diciendo a Timoteo: entre tanto que voy, entre tanto que llego, entre tanto que estoy de camino hacia ti, ocúpate, porque después me ocuparé yo. Después yo seguiré. Esto es lo más importante, hermanos, entender. Pablo está diciendo: pero si me retraso, para que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y este es el tema de nuestra carta a los Timoteos. ¿Cómo debemos conducirnos como iglesia? ¿Cómo debe ser nuestro culto? Porque Pablo está preocupado que Timoteo y los creyentes deben conducirse primeramente en el culto público, porque esto demostrará cómo vivirás en tu vida privada. Y así que debemos entender, hermanos, la importancia de la liturgia que tenemos aquí. Porque la liturgia, lo que aprendemos el domingo en la mañana, cambiará mi vida, mi estilo de vida. Tiene un poder para abrir nuestros corazones y fortalecer nuestra fe. Por eso en la Reforma Protestante, solo la Biblia es el corte final de aplicaciones en asuntos de práctica y doctrina. La Iglesia, el artículo 6 de la Iglesia de Inglaterra dice: la Santa Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, así que lo que no se lee allí, ni pueda ser probado por ella, no se la debe requerir a ningún hombre, para que no sea creído como un artículo de fe o sea enseñado como un requisito o necesario para la salvación. Por eso, hermanos, en nuestra liturgia pública damos el valor a la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta aquí, por lo menos leemos en media 3 a 4 capítulos de las Escrituras. Nadie puede salir de aquí y dice: aquí en esta iglesia no se lee la Biblia. No, se lee. Leemos la Biblia porque queremos que ustedes también leen las Escrituras. Pablo dice a Timoteo: desde los días de su infancia, desde niño, tu madre Loida y tu abuelo Eunice, ellas fueron un testigo para ti. Ellas leyeron las Escrituras y te han enseñado. Y esta es la palabra más importante para nosotros. Por eso nosotros como iglesia, en nuestra liturgia, lo que creemos, nosotros desde la Reforma Protestante tenemos un principio regulativo de la adoración. No hacemos las cosas aquí por cualquier cosa, hermanos. Si no están en las Escrituras, no lo podemos poner en nuestro culto público. Si la Biblia no me permite, no lo pondré. Pero si la Biblia me demanda, esto es lo que debo hacer. La Confesión de Westminster define este principio de la siguiente manera: el modo aceptable de adorar al Dios verdadero es instituido por Él mismo. Está tan limitado por su propia voluntad revelada. En otras palabras, debemos adorar a Dios a su manera, no la nuestra. Esto significa, hermanos,
que la determinación de los elementos que hay en nuestra liturgia y las formas del culto público requiere una ordenanza bíblica, no filosófica, no de psicológica. Como dice Martín Lutero, puede venir en forma de instrucciones explícitas, requisitos implícitos, los principios generales de las Escrituras, los mandatos. Esto es lo que tenemos que poner en el culto público. Por eso no estamos aquí, hermanos, haciendo un culto solo que va a agradar a la gente. No estoy pensando aquí en la semana cómo voy a agradar a los fieles que se entran por esta puerta. Tengo que pensar qué es lo que es bíblico, qué es lo que Dios demanda. En el Catecismo de Wittenberg, escrito en 1563, expresa lo siguiente. ¿Qué pide Dios en el segundo mandamiento? Que no representemos a Dios por medio de ninguna imagen o figura, o que le rindamos culto como Él no mandó en su palabra. Hermanos, hacer un culto para agradar a los hombres, caemos en el pecado del segundo mandamiento. El fin, el diseño de este mandamiento es que el verdadero Dios sea adorado de una forma apropiada, que sea agradable a Él, y no con una adoración que se base en la imaginación o invención del hombre. Que el culto a Dios, así prescrito, sea preservado, puro e incorrupto de la mente de los hombres. Ahora bien, hermanos, el principio regulador del culto podemos definir de la siguiente manera. Todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio. Y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. Amén. Lo que Dios ha dejado en su palabra, esto es lo que tenemos que poner. Hermanos, ¿entienden algo? Que Nadab y Abiú ofrecieran algo que el Señor no lo había mandado. Tú y yo no podemos ofrecer nada de lo que el Señor no nos ha dejado en su palabra. Ten cuidado de quizás querer ofrecer algo al Señor que Él no lo ha mandado. No distorsione la verdad de Dios para respetar a los hombres. Dios está en primer lugar. El juicio de Dios cayó sobre su pueblo por querer construir una imagen de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Debo adorar a Él en espíritu y según la verdad de Dios, no como me agrada a mí. Por eso la palabra de Dios no nos autoriza, hermanos, a levantar un culto que agrada a los hombres, o un culto donde las Escrituras no son el principal emblema de nuestra fe. Hermanos, cuando los pastores entienden la centralidad de las Escrituras, en primer lugar en sus vidas, en mi vida, la palabra de Dios tiene que ser central. En mi vida es la única fuente que tengo para crecer. Es la única fuente que tengo para transformar mi ser. Y en el culto público, entonces, la palabra tiene que ser importante. Quizás tú estás acostumbrado en que la música es lo más importante. Quizás en algunas iglesias creen que la oración es el más importante. Quizás en otras congregaciones creen que el diezmo o las ofrendas son los más importantes y dedican más tiempo a eso. Pero nosotros vemos en las Escrituras que es la palabra de Dios, es el más importante. Es la palabra de Dios, debe ser el centro. Por eso Pablo está diciendo, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en algo. Y la idea de ocupar es un verbo que dice, es ser adicto,
Es persistente en ocupar su mente, en aplicarse a uno mismo lo que se le ha encomendado. Es un carácter diligente como un estilo de vida. No es solamente ocúpate una vez. Es que esto sea una norma de tu vida. Que esto no es un adicto al trabajo, sino que es un carácter que no descuida de la lectura. Pablo está diciendo, no seas flojo. No sea una persona que descuide de lo que es más importante para nosotros. Implica un ministerio firme e inacabado de leer y prestar atención a la verdad de Dios. Ocúpate. Y es interesante que aquí Pablo está diciendo, dedícate, déjate absorber por la palabra de Dios. Sostenerla en la mente hasta ser transformada en una persona perfecta. Es aplicarse a uno mismo, es adherirse a ella, es escucharla, guardarla, atender. Y esto no es un llamado solo al pastor. ¿Está la Biblia siendo un lugar adherente para ti? Que cuando la lees con atención, con cautela, o simplemente la lees rapidito antes de ir al trabajo y ¡boom! La cumplí. Ya, el pastor me dijo que tengo que leer por lo menos un capítulo por día. Bueno, ya lo he hecho. Amén. Ahora seré bendecido. Hermanos, el ministerio de la palabra no era algo que Timoteo debía hacer después que había hecho otras cosas. La lectura de la palabra no es algo que, bueno, ya he terminado todo lo que tenía, ahora me voy a leer. No, eso es lo primero. Eso es lo más importante que él tenía que hacer. Porque no le sale de la mente del hombre conocer a Dios. Nosotros necesitamos ir a la revelación de Dios mismo para aprender de Él. El apóstol está diciendo que por eso, en el versículo 10, por eso trabajamos y nos esforzamos arduamente hasta el cansancio para entender esta verdad. No es un libro cualquiera. Para interpretarla puedes interpretar cualquier persona. Es un libro normal. Si tú tienes reglas de interpretación, tú interpretarás la Biblia. No es difícil entender. Tú sabes verbo, pronombre, predicado, sujeto y predicado. Es fácil. La gran cuestión es cómo ocupa esta lectura. Cómo llegas a ella para transformar tu vida. Cómo la lees afectará tu corazón. Porque mira lo que ella hace. Ella dice que exhorta y enseña. Después de leer la Biblia, tú sales exhortado. Sales enseñado en cómo hacer, en cómo vivir. Por eso, hermanos, la importancia de la lectura. Por eso nuestro culto, hermanos, nos dedicamos a leer. Y a veces entre Michael, Enoch y yo discutimos, leemos 50 versículos, solo 3, porque la gente tiene pereza de leer sus Biblias. A veces es una lucha de decir, la gente dice, viene, vamos a leer otra vez. Hermanos, si vienes aquí, tienes que salir cansado tus ojos de leer la Biblia. Porque no quiero que salga de aquí con mis palabras. Tienes que leer las Escrituras. El culto a Dios es un culto que es exaltado la palabra de Dios, el verdadero culto. Nuestra labor, hermanos, no es inventar nuevos elementos, no es buscar la mejor tendencia del mundo para reunirnos para adorar. Más bien, debemos estudiar la Biblia para encontrar lo que Dios ha dicho sobre cómo Él quiere que nos acercamos a Él para aplicar esta verdad en adoración y sumisión. Esta es nuestra tarea.
Es así que buscamos a Dios para ofrecer lo que a Él le agrada. Debemos estar saturados de su palabra para glorificar el nombre de Él. Hermanos, piensa que Timoteo aquí, no todos tenían acceso a las Escrituras. La mayoría de estas personas eran analfabetos. La mayoría de las personas no tenían ni siquiera el dinero para comprar el Antiguo Testamento. Y quizás el único libro que tenían era alguna carta del apóstol Pablo. Y la forma de cómo el apóstol está diciendo a Timoteo, lee para todos. Todos tienen que tener el acceso a escuchar la voz de Dios. Pero ¿por qué? Deberíamos preguntar, ¿por qué dedicar tiempo a la lectura? Bueno, porque es la palabra de Dios ha sido dada para nuestro provecho y edificación. Es la palabra de Dios que da vida. Es esta palabra que es inefable, sin error. Es esta palabra que es inspirada por Dios. Esta es la única palabra que no contiene ningún error en cuanto a todo lo que dice. Es la única palabra de Dios escrita para glorificar a Dios como Él quiere. Él mismo nos ha dejado. Él es nuestro guía al cielo. Esta es nuestra verdad, es nuestra sabiduría que nunca se contradice. Es la palabra de Dios, la verdad de Él mismo. Por eso, hermanos, necesitamos escuchar lo que ella dice. Porque la palabra de Dios es una comunicación personal, tiene poder, contenido y propósito. Por eso Pablo está diciendo a Timoteo, ocúpate en la lectura, pero esta lectura viene con exhortación. ¿Qué significa la exhortación en nuestro punto? Un Dios personal que se presentó personalmente a las personas, que se reveló de diversas maneras a los hombres. Ahora Él advierte a estos hombres. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo lees? ¿O qué lees en las Escrituras? Hermanos, la Biblia nos dice que no solo debo leerla, pero debo ser exhortado por ella. Y la palabra exhortación es que debe haber advertencias en contra de los errores. ¿Cuáles son los errores que vemos en Timoteo? Bueno, desde el capítulo 1 tiene falsos hombres, falsas doctrinas, fábulas, genealogías interminables, disputa dentro de los hombres. La palabra advierte, no lo tengan. No lo presten atención a estas fábulas. No lo presten atención a lo que los hombres están inventando acerca de Dios. Debes comparar todo lo que tú sabes de Dios con lo que Él ha revelado. Ten cuidado, Timoteo. Dentro de la iglesia se levantarán hombres que aman a sí mismos. Ten cuidado. Es la advertencia. Pero no solo eso. La advertencia o exhortación también dice más adelante cómo somos nosotros. Algunos usan la ley para un orgullo propio, otros usan la ley para aumentar su conocimiento, pero la ley de Dios nos trae convicción de nuestros pecados. Pablo está exhortando a Timoteo a cuidar de los falsos maestros, a cuidarse de aquellos que son como Himeneo y Alejandro. Hermanos, la Biblia te advierte, cuidado, no sea que tú seas como un Himeneo y Alejandro que se desviaron de la fe. Pablo dice, exhorta a los hombres de la congregación que se hagan plegarias y oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pablo también está exhortando a que haga oración en el culto. No se olviden. Es la oración importantísima. Pablo también da una advertencia respecto de las mujeres. Cuidado de cómo te vistes.
Es una advertencia. No puedes leer la Biblia y seguir vestiéndose como sigues. No puedes leer la Biblia y querer mostrar tu cuerpo, no solo las mujeres, a los hombres también. No podemos leer la Biblia y salir de la misma manera. Pablo dice a las mujeres que no se vistan con ropa decorosa, sino con poder, con pudor y modestia. La Biblia te dice, no sigues demostrando quién tú eres. Cámbiate. Cambia tu manera de vestir. Ten cuidado. La Biblia te advierte a esto. La Biblia advierte, la mujer no debe predicar. Es un mandamiento, no prediques en el culto público. Es una advertencia. No porque eres inferior. Porque Dios ha creado primero a Adán y después Eva. Dios va a la creación. Es una advertencia. La iglesia que lo hace está en rebeldía en contra de Dios, en contra de las Escrituras, y no son bendecidos por Dios. Esta es la verdad, hay una advertencia. El gran problema es aquellos que no escuchan la advertencia. La advertencia está ahí. Las Escrituras están diciendo. Es esta la advertencia para nosotros. El ministro debe ser fiel. El obispo tiene que tener todas estas calidades, estos requisitos. Si no, no es un ministro, es una advertencia. Hermanos, la iglesia está siendo advertida de todos los lados. No solamente el pastor, sino todos los miembros de la iglesia. ¿Cómo conducirnos? Solo no presta atención a aquellos que no quieren. La palabra de Dios tiene advertencia para todas las personas, para todas las edades, para todos los sexos. Para todas las personas, sea niño, sea un joven, sea un adulto o sea un anciano, la palabra de Dios te exhorta, te advierte, pero también la palabra de Dios nos anima. Exhortación también es animar, porque la Biblia no fue dada simplemente para decir, no hagas, sino siempre tiene un pero. Lo hacemos con la ayuda del Señor. Lo hacemos porque Él ha transformado nuestro corazón, porque Él ha abierto nuestros ojos. La Biblia nos anima que no lo hacemos solamente para transparecer bien, sino porque somos una nueva criatura. Somos un pueblo de un nuevo reino. Y es interesante, hermanos, mira lo que dice Hebreos. En este ánimo y en esta advertencia, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa tributación, ahora mira esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos y hermanas, ¿cómo descuidamos de una salvación tan grande? Hebreos 10 sigue diciendo, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa del juicio y del fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Con mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado el Hijo de Dios? Hermanos y hermanas, no deslicemos. Hay una advertencia muy clara en las Escrituras para ti y para mí. Por eso leo las Escrituras, para ser advertido, para ser corregido. Pero luego, en último lugar, tenemos la enseñanza. La Biblia no te va a decir hacer algo que Él no te ha enseñado a hacer. Las Escrituras nos enseñan. La autoridad de Timoteo venía en leer, exhortar, advertir, corregir, pero también decir, mira, es por aquí que debéis ir. Este es el camino que debéis andar. Porque Él ha conocido la voluntad y el propósito de Dios. Dios dio a nosotros a conocer qué esperaba de nosotros. Deuteronomio dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni lo quitarás. Eso es lo que debemos hacer.
tener cuidado de hacer todo lo que nos ha sido enseñado a través de las Escrituras. Nuestra relación, hermanos, con Jesucristo consiste en entender qué es lo que Él dijo para nosotros hacer. Él dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vosotros sois mis amigos en Juan 15, si hacéis lo que yo os mando. Si no somos enseñados por las Escrituras es porque no somos amigos y no estamos en el amor de Dios. Es la palabra de Dios, es verdad. Es la palabra de Dios que debe ocupar el primer lugar en mi vida, en mi ser, y luego ser enseñado por ella. Porque solo la palabra de Dios es suficiente, hermanos, para llevarnos a la salvación. ¿Cómo sabes que eres un cristiano verdadero? ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Es solo la Biblia que contiene todo lo necesario para vivir una vida de santidad. Solo las Escrituras son suficientes para prepararnos para vivir la vida cristiana. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, pues su divino poder nos ha sido concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, esas son las Escrituras que nos enseñan cómo debemos vivir. La Biblia nos enseña cómo vivir, no para nosotros, sino para agradar a Dios. Es ella que es útil para corregir, para instruir, ¿qué más? Redarguir, ¿qué más? Exhortar, consolar con el fin de ¿qué? ¿Quieres ser perfecto? La gran cuestión es que la gente dice, yo quiero ser perfecto. ¡Ah, qué ambicioso! Pero la Biblia nos llama a no ser menos que esto. Sed perfecto, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Debo buscar, hermanos, esta perfección, y no viene, hermanos, por leer novelas. No viene por leer El País. No viene por ver la media. No viene por pasar tiempo en Facebook. La perfección no viene por estar mucho tiempo en Instagram. La perfección no vendrá a tu vida hasta que deje todo lo demás y va por lo que es más importante. La lectura y conformar mi vida a la lectura. Hermanos, hay un escándalo cuando leemos las Escrituras, porque ella habla justamente quién soy. La Biblia no hace vueltas. La Biblia dice, como dice Natán, tú eres esta persona. La Biblia es muy clara contra nuestro pecado. Ella no ablanda el pecado. Ella te dice, fuiste tú que lo hiciste. Hermanos, infelizmente, nosotros estamos negando esta fuente. Son las Escrituras que nos hacen conocer nuestra pecaminosidad. Son las Escrituras que nos hacen ver cuán mal estamos delante de Dios. Son las Escrituras que nos enseñan a apartarnos del mundo y vivir para Dios. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le hace abandonar el pecado. Pablo dice a Timoteo, apártase de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es la palabra de Dios, dice, apártate de la iniquidad. Aparta tu vida. Cuanto más se lee la palabra de Dios con el objetivo de descubrir lo que agrada a Dios y lo que desagrada al Señor, entonces viviremos vidas más rectas, santas, que agradan al Señor. Es la voluntad de Él, y si nuestros corazones son rectos respecto a Él, entonces andaremos como Él anduvo en esta tierra.
Al final de 2 Corintios es interesante, Pablo dice, así que hermanos, puesto que tenemos esta promesa, consolémonos y tengamos satisfacción en las mismas, sino que lo que dice es, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira lo que las Escrituras nos dicen, hermanos, limpiémonos de toda contaminación. Es esto lo que la palabra de Dios produce en mi vida. Es la palabra de Dios que creó el mundo. Es la palabra de Dios, es que tiene poder para transformar. La fe es por medio de la palabra de Dios. El crecimiento en la vida espiritual es por medio de la palabra de Dios. La transformación, la limpieza es por medio de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no lees? ¿Por qué no dedicas tiempo? ¿Por qué leer un capítulo por día o solo una parte? Ya estamos satisfechos. ¿Por qué vivir una vida mediocre cuando yo tengo un manantial de vida eterna? ¿Por qué tengo que vivir solo un poquito si tengo abundante agua para transformar mi vida? ¿Por qué satisfacer con una botella de 10 ml cuando tengo aguas interminables para transformar mi vida? La pregunta que hizo el salmista, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo responderemos? Con guardar. ¿Cómo guardaremos si no leemos? ¿Cómo guardaremos si no la entenderemos, si no la entendemos? ¿Cómo limpiará entonces el joven? No limpiará. Seguirá su camino. Seguirá con toda su astucia de vivir esta vida. No es simplemente leerla, hermanos. El guardar el salmista tienes que comprenderla. Tienes que aprenderla, tienes que memorizarla, tienes que aplicar a tu vida. Si no, no has guardado. Si no, solamente has pasado por ella. Si solamente lo has pintado, adornado tu Biblia, pero no has entendido, no ha tenido un efecto. Por eso Santiago dice, no seas solamente un oidor de las Escrituras, seas un hacedor. Y es interesante, hermanos, que cuando leemos las Escrituras, guardando su exhortación, entonces huiremos de la fornicación, huiremos de la idolatría, huiremos del amor al dinero, huiremos de las pasiones juveniles, huiremos de todo lo que es contrario a Dios y viviremos para su gloria. Esto es lo que nos enseña las Escrituras. Hermanos, tenemos una palabra gloriosa en nuestras manos. Tenemos una verdad transformadora. Mira lo que dice Amós, a Oseas. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, no hambre ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios, y el más importante, no hallarán. Hermanos, tenemos esta palabra en nuestras manos hoy. Y esta profecía se cumplirá. Se cumplirá. Porque la gente ya no soporta la sana doctrina. Luego no soporta más la palabra de Dios y lo van a consumir con este libro. ¿Y sabes qué? El cristiano ni sabrá porque no has leído. No lo has memorizado, no lo has guardado en el corazón. Es interesante cuando decían de John Bunyan, este hombre puede cortarle las venas y en vez de salir sangre, le saldría la Biblia, porque lo tenía la Biblia en su mente. ¿Sabes cómo vencemos el enemigo, hermanos? Con la espada. ¿Sabes cómo nos protegemos del enemigo? Con el escudo. ¿Sabes cómo entendemos quién es Dios? Con lo que Él ha revelado. ¿Sabes cómo podemos amar más a Dios? Con lo que Él ha enseñado.
¿Sabes cómo puedo negarme más a mí mismo y tomar la cruz conociéndole más a través de su palabra? ¿Sabes cómo puedo saber si soy un verdadero creyente? Es cuando me dedico, amo y anhelo este libro. Si no, hermanos, estás equivocado. Si no, estamos equivocados. La Biblia no es acerca de mí, de ti, no es acerca de la fortuna de los hombres. La Biblia es un libro acerca de la gloria de Dios y solo Él, para siempre, por toda la eternidad. Amén. Y esto es el consuelo. Esto es lo que me lleva a estudiar esta verdad. Pero quizás, amigo que ha llegado aquí, este es apenas un libro. ¿Has leído? ¿Sabes el Salmo 23? ¿Sabes el Salmo 91? Pero quiero rogarte que el primer paso en tu vida para arreglar tu relación con Dios es conociendo que no has tomado la palabra de Dios en serio. Has rechazado. Quizás has leído, pero no has meditado. No has sido advertido. No has sido enseñado por ellos. Y te ruego, clámalo a Dios, para que lo tomes en serio las Escrituras. Todo lo que está escrito aquí es verdad. Y un día se cumplirá. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Temas, porque todo lo que está escrito vendrá. Vendrá como un torbellino sobre la cabeza de las personas que han rechazado. Pero como hemos leído, el que teme a Jehová vive en paz. Él sabe que su Señor vendrá. Pero quisiera terminar con este pensamiento de un autor anónimo. La Biblia contiene la mente de Dios. La Biblia contiene la condición del hombre. Pero la Biblia contiene el camino de salvación. La Biblia contiene la condenación de los pecadores. Pero la Biblia revela la felicidad de los creyentes. Por eso léala para hacerte sabio. Créala para estar seguro. Y practícala para ser santo. Él es el mapa del viajero. Es el cayado del peregrino. Es la brújula del piloto. Es la espada del soldado. Es la constitución del creyente. Ella es el paraíso, en ella es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno desmascaradas. Es la Biblia. Cristo es el gran tema, nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios es nuestra meta. Hermanos, llénate de la palabra del Señor, memorízala, que ella gobierne tu corazón, que ella guíe tus pasos. Léala lentamente, frecuentemente, devocionalmente, porque es una fuente de riqueza, es un paraíso de gloria, un río de placer. Se te da en vida y se te abrirá en el juicio y te será recordado para siempre. Asume la responsabilidad de tomar en serio la lectura, la exhortación y ser enseñado por ella. La pregunta para mí y para ti es: ¿cómo saldrá de aquí? Quizás puedes decir: mañana voy a empezar a leer. Y empiezas leyendo 10 capítulos diarios. No es esto que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que tomes en serio la lectura. No hagas planos que más que tú que puedes hacerlo. Empiezas a leer un capítulo. Empieces a amar esta palabra. Empieces a pidiendo a Dios el deseo para amarla más. Empieces pidiendo al Señor: háblame. Entonces abre las Escrituras y Él te hablará. Empieces humillando tu corazón a la verdad. Señor, estoy desnudo delante de ti. Muéstrame mis errores. Muéstrame mis pecados ocultos. Y entonces la Biblia dirá: este eres tú, Igor. Pero Él no nos deja ahí. El Señor hiere, pero el Señor también sana. Amén. El Señor nos hace confesar nuestros pecados y Él derrama un manantial
de pureza en nuestro corazón. Y nos hace levantar otra vez y decir, no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Esto es lo que buscamos en las Escrituras. Esto es entrar en las Escrituras muerto y salir de ellas vivo. Y decir, Señor, ayúdame a vivir para tu gloria. Porque es tu gloria la que busco, no la mía. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos por tu gran palabra. Señor, qué precioso libro tenemos en nuestras manos. Podemos leer en nuestro idioma en varias traducciones, de tamaños de letras diferentes, grandes, pequeñas, con comentarios. Oh Dios, qué privilegio tenemos. Señor, ayúdanos a no menospreciar este privilegio. Ayúdanos, oh Señor, a no ser negligentes con tu palabra. Enséñanos, oh Señor, a caminarnos en verdad. Enséñanos a ocupar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos a este gran libro y a ser moldeados por ellos, a ser transformados por esta verdad. Ilumina nuestros caminos, Señor. Ilumina nuestros ojos y ayúdanos, oh Señor, a ser transformados de gloria en gloria hasta la venida de Jesucristo. Fortalece nuestro corazón. Danos el deseo, Señor, no solamente de empezar a leer, pero de perseverar en la lectura, la enseñanza y la exhortación, en la oración. Y líbranos nosotros como iglesia, Señor, de no hacer un culto que esté fuera de los padrones bíblicos. Pero ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, como a ti te agrada. Oh Dios, seas engrandecido por medio de nosotros y a través de nosotros. En nombre de Jesucristo te pedimos. Amén y amén.